Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, el mensaje del día de hoy es el siguiente. Señores, decía mi abuela lo siguiente: prefiero vivir en una choza que se ría que vivir en un castillo que se llore. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la abuela. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy bueno, un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de educación, vamos a hablar también acerca de mindfulness, y para tratar este tema tan interesante tenemos una invitada de allá de la casa, la licenciada Glenis Domínguez. Ella es psicóloga clínica, es experta en mindfulness y también tiene una maestría en psicología escolar. Bienvenida, corazón, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de compartir nueva vez con ustedes. Sí, bueno, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Háblame acerca del modelo de intervención de orientación y la psicología. Sí, para hablar del modelo de intervención en el Departamento de Orientación y Psicología, o más bien en la Unidad de Orientación y Psicología, que es como orgánicamente se le conoce al departamento que trabaja con eso a nivel de centro, hay que citar necesariamente los fundamentos teóricos que propone el Ministerio de Educación. Hay un documento al que yo he denominado el Manual del Psicólogo Escolar, que se llama Servicios de Orientación y Psicología en los Centros Educativos. Ahí podemos ver en ese documento que desde hace aproximadamente 3 décadas el modelo de intervención en la Unidad de Orientación y Psicología era un modelo más enfocado a lo clínico. O sea, era un modelo clínico enfocado en el sujeto como individuo, sin prestar mucha atención a lo que es la intervención, la atención y la prevención de manera colectiva. Entonces, desde allá, entonces ha venido evolucionando a ser lo que es un modelo sí ya de intervención psicopedagógica que contempla o va dirigido más bien a toda la comunidad educativa y a la sociedad como sujeto objeto de orientación en algunos casos, en algunas veces, y en otras ocasiones como facilitador de la misma, proveyendo los medios para que los agentes pues, puedan hacer una acción un poco más efectiva. Algunos de los autores que fueron de los que crearon ese documento proponen que, o afirman más bien, que este nuevo modelo de intervención psicopedagógica va dirigido a toda la comunidad educativa, o sea, no solamente a los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa de apoyo específico, o NAEA, como se conoce por sus siglas, sino que todo el alumnado debe ser privilegiado por ese tipo de intervención y que va a cubrir no solo problemas específicos, sino que se va a ver ya esa intervención de una manera más contextualizada y va a cubrir absolutamente todas las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué es importante, Glenis, que cada psicólogo tenga conocimiento del modelo de intervención? Es sumamente importante que todos los actores del proceso educativo, pero de manera mucho más especial, el psicólogo escolar y el docente tengan conocimiento de cuál es el modelo interventivo, porque en la medida en la que se tenga claro cuáles son las bases sobre las que se está interviniendo, entonces en esa medida se va a garantizar que esa orientación, o sea, la labor orientadora, alcance los niveles de calidad esperados en cada centro educativo. Hay una frase que a mí se me quedó grabada desde cuando cursaba la carrera de educación, ahorita, los otros días, por ahí, en 1999, por ahí, de mi querida profesora Josefina Rivas, la cual nos decía, aunque en el contexto de la planificación educativa, nos decía: el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y en este contexto aplica perfectamente, porque un personal de orientación y psicología o un personal docente que no conoce cuál es el modelo interventivo actual, entonces, pues, ¿para dónde va? Ya llegó. Es importante que se tomen en cuenta esas
esas diferencias, de que ya no es un modelo clínico exclusivamente para un grupito, que son los que tienen mayor demanda, sino que va enfocado a toda la comunidad educativa. ¿Cuál es la función del psicólogo en la secundaria? Específicamente en secundaria, bueno, en educación secundaria, igual que todo en el sistema educativo nacional, se trabajan las 4 líneas de intervención básicas que debe abordar todo psicólogo indistintamente. Sin embargo, hay algo que sí debe resaltarse en este nivel y es las características. ¿Cuáles son las características propias de la etapa del desarrollo que están atravesando esos estudiantes de ese nivel que convencionalmente son adolescentes o jóvenes? Entonces nosotros ya hemos venido viendo dentro de lo que son las diferentes teorías del desarrollo humano, las propuestas que nos hacen Piaget, Erikson, el mismo Freud con su teoría del desarrollo psicosexual, Erikson con el desarrollo psicosocial y Piaget puramente cognoscitivo, entre otros, y cada uno de ellos nos han demarcado claramente cuáles son esas características en todas las dimensiones que tiene el ser humano. Entonces, es necesario, es imperante que el psicólogo que está laborando en el nivel secundario pues tenga bien claras cuáles son esas características tanto en la dimensión física, que ahí se ven muchísimos cambios marcados porque comenzamos la adolescencia con la pubertad, donde hay un chorro de cambios que están ineludiblemente entrelazados también con el desarrollo cognitivo o intelectual, con el desarrollo socioafectivo, emocional. Entonces todo eso es sumamente importante que el orientador del nivel secundario los tenga claros. Es importante que tenga claras también, junto con esas características físicas, socioafectivas, cognitivas y demás, que tenga claras también cuáles son las necesidades propias de esa etapa del desarrollo, que no son las mismas de un infante, que no son las mismas de un adulto ni de un envejeciente. Entonces, cuáles son sus intereses, que tampoco son los mismos de otras etapas del desarrollo previas o posteriores. ¿Qué más? ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan? No solo en el ámbito puramente psicológico, sino en todos los sentidos, porque la psicología se está trabajando desde este nuevo modelo interventivo de una manera integral, que contempla mucho más lo que es el desarrollo integral del ser humano. Entonces, en secundaria es un poco eso, es ver cuáles son esas características propias, pero las líneas de intervención, como decía al principio, se tratan indistintamente en todo el sistema educativo. Las líneas de intervención son apoyo psicopedagógico y psicoafectivo, apoyo a la prevención de riesgos psicosociales, apoyo a la participación estudiantil y apoyo también a lo que es la formación y orientación de las familias. Saliéndome un poquito de donde tú me estás hablando, yo quiero que tú como educadora y como psicólogo me digas, ¿qué papel juegan los padres en la secundaria? Es decir, en esos jóvenes que sabemos que están en una edad en donde hay cierta vulnerabilidad. ¿Qué papel juegan desde tu punto de vista? Es un papel crucial y trascendental, sobre todo, y no, yo me iría un poquito más lejos, no solo los padres, sino el tutor. Porque venimos viendo ya en la actualidad el tema de que la familia no es la familia que nosotras conocimos generaciones atrás, que estaba papá, mamá y los niños, sino que el responsable directo, sea el tío, el abuelo, el que lo esté cuidando, tiene que tener una integración trascendental, crucial. Ese apoyo que el niño recibe o no de esa figura paterna o materna, va a determinar en gran medida su desarrollo cognitivo, su desarrollo afectivo, todo lo que tiene que ver con los aspectos comportamentales dentro del centro y del desarrollo en sentido general. O sea, la familia sí o sí tiene que estar integrada, por eso es contemplada como una de las líneas de intervención directa dentro del nuevo modelo, que se llama, como ya había dicho, el apoyo a la formación y orientación de las familias, porque hay muchas familias que no tienen conciencia de la importancia que tiene esa presencia de la familia en el niño. Exactamente. Yo quiero, por favor, Glenis, que tú me hables acerca de la relación que existe entre mindfulness y la educación. Sí, para relacionar mindfulness y educación es solamente atender a la concepción que se tiene de cada una. ¿Qué es mindfulness? Que ya en una oportunidad anterior vinimos definiéndola como una cualidad de la mente
y un estado de la mente al que se llega a través de una técnica que también se le llama mindfulness. O sea, en la medida en la que yo desarrollo, realizo esas prácticas, esos ejercicios, esa cualidad que ya yo nací con ella de mi mente, se va expandiendo y eso redunda en muchísimos beneficios que ya hemos mencionado y no sé si sea pertinente que retroalimentemos un poquito. Necesito por favor que refresques pues la memoria de los amigos. Ok. El mindfulness... no el mindfulness propiamente, sino la práctica consistente y sistemática de esa cualidad de la mente genera lo que son cambios en la estructura y en consecuencia en la funcionalidad del cerebro, por lo que repercute en beneficios tanto cognitivos o intelectuales como afectivos y de habilidades sociales. Entonces, para relacionarlo con educación, ya visto que es una cualidad de la mente que genera cambios que tienen que ver con la intelectualidad y entendida la educación justamente como la formación del individuo dentro de tomando en cuenta lo que es el contexto sociocultural y los modos de convivencia de la sociedad a la que se pertenece, entonces ya podríamos inferir que tiene una relación súper estrecha. O sea, la práctica de mindfulness ya se ha venido evidenciando en miles de estudios que afecta favorablemente lo que es el proceso educativo, por lo que debería, y es mi propuesta, debería implementarse dentro de lo que es el sistema educativo. Desde tu punto de vista, licenciada Glenny, ¿considera tú que existen muchos mitos, tabúes con relación a mindfulness? Sí, a mí me consta que hay muchos mitos porque los seres humanos tendemos a muchas veces no estudiar a profundidad algo y simplemente ya emitir juicio de valor sobre algo sobre lo que no se ha conocido. Entonces, mindfulness particularmente, o sea, tiene, valga la redundancia, la particularidad de que al ser practicado originalmente dentro de lo que son las culturas occidentales, se entiende que la práctica del mindfulness propiamente ya implica una ceremonia religiosa. Entonces es uno de los mitos. Otro de los mitos es, al no ser practicada adecuadamente y bajo la supervisión de un profesional en el área, que es contraproducente. Pero ya explicamos en otra oportunidad que no es que sea contraproducente, sino que manifiesta conductas o actitudes o patologías que ya estaban latentes, aunque no habían sido manifiestas o diagnosticadas. Eso entiendo que son principalmente los mitos que hay en torno a lo que es el mindfulness. ¿Qué relación existe desde tu punto de vista en algunas personas que implican el mindfulness con asuntos religiosos? ¿Perdón? Con asuntos religiosos. Sí, a eso es que me refiero, sí. Que lo relacionan con una religión porque en las culturas orientales, a través de lo que es la meditación, los diferentes tipos de meditación, que son muchas, a través de ese tipo de costumbres, de hábitos muy propios de las culturas orientales, ellos han desarrollado la capacidad de atención plena. Exacto. Entonces, esa capacidad de atención plena se cree que es exclusiva de ellos, que ellos son quienes tienen como la autoridad de cultivarla, y no, es una habilidad humana, es una cualidad humana con la que todos nacemos y que simplemente tenemos que tener la disposición de cultivarla y sacar el tiempo para hacerlo y entrenarnos para hacerlo adecuadamente. Okay. Es todo. ¿Qué países han incluido el mindfulness en lo que es sus centros educativos? En el sistema educativo, sí. Hay muchos países, entre ellos están Holanda, Francia, varios estados de Estados Unidos, muchos lugares de España, de Argentina, de Chile, de Brasil. Son muchos ya los países que han implementado el mindfulness dentro de su haber cotidiano. De hecho, en Holanda, yo estuve leyendo recién, hay muchas escuelas en las que se practica diariamente 10 minutos de mindfulness, evidenciando impactos muy favorables en cuanto a la atención, la concentración, las habilidades sociales, o sea... Háblame sobre el mindfulness en lo que es República Dominicana, en nosotros. ¿En educación o en educación? Bueno, en mindfulness en educación en nuestro país. Perdón. Hay investigaciones realizadas, no como
a nivel internacional, que hay miles de investigaciones ya publicadas respecto de los beneficios que proporciona el mindfulness al sistema educativo. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, yo no puedo descartar que hayan investigaciones inéditas, pero publicadas para la tesis de mi segunda maestría, que fue justamente el impacto del mindfulness en estudiantes del primer ciclo de nivel secundaria, que la pueden conseguir en la Universidad Pedro Mir, de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo inicié la investigación, dentro de los antecedentes, lógicamente uno quiere tener antecedentes nacionales. Encontré miles de antecedentes internacionales, pero nacionales lamentablemente no conseguí. O sea, que las investigaciones que yo le puedo certificar que sí hay a nivel nacional son las mías. Hice una también en el nivel primario con resultados muy similares, donde se pudo evidenciar un incremento del rendimiento académico y también de la inteligencia emocional en 3 aspectos específicos: la claridad emocional, la atención emocional y la regulación emocional pudieron verse afectadas favorablemente al comparar el pretest y el posttest de un grupo control que no recibió el entrenamiento, o sea, no se le implementaron las técnicas a ese grupo, y recibió el pretest y el posttest. Entonces, al compararlos con el grupo experimental, se pudo ver que sí, en el grupo experimental los participantes habían obtenido incrementos tanto en el rendimiento académico como en la inteligencia emocional. Actualmente estoy en los aprestos de una nueva investigación, ya no en primaria ni en secundaria, sino con los estudiantes de la universidad, específicamente mis estudiantes de psicología clínica, para introducir, aparte de las variables de la inteligencia emocional y el rendimiento académico, unas cuantas variables sociodemográficas y ya más características de lo que es la carrera de psicología en sí. Pero fuera de eso, todavía no puedo constatar que hayan otras investigaciones a nivel nacional. Y es una pena, porque que ya hay demasiada a nivel internacional. Debe como motivarse un poquito más al sector educativo y nacional y al sector psicológico, para que indaguemos un poquito más y podamos hacer uso y provecho de esa cualidad de la mente. Glenny, ¿de qué manera afecta o impacta en la habilidad social? Sí, el mindfulness afecta las habilidades sociales, en tanto que, como ya se ha podido ver, impacta la estructura del cerebro, específicamente el hipocampo, que es una de las zonas cerebrales que está relacionada con las habilidades sociales, tanto las habilidades sociales elementales o simples como las complejas. Hay personas que, aunque suene tal vez un poquito fuerte, tienen dificultad para utilizar, por ejemplo, las normas elementales de convivencia, las normas de cortesía, el decir gracias, pedir disculpas, pedir por favor, pedir permiso. Hay personas a las que, aunque suene increíble, se les dificulta hacer eso. El mindfulness, a través del impacto que genera en el hipocampo, tiene esa capacidad de hacer que esas habilidades sociales elementales puedan ser cultivadas. Y no solo eso, sino que se va un poquito más allá, afectando también lo que son las habilidades sociales ya superiores, como la capacidad de resolución de conflictos, la empatía, la tolerancia, esa capacidad de yo poder resolver problemas. O sea, se va un poquito más allá. Hay muchísimos estudios que avalan eso, de cómo impacta poderosamente esa práctica. Como a mí me gusta siempre poner el apellido consistente y sistemático, porque practicarlo de manera esporádica no vas a ver los resultados así. Tienes que comprometerte y de manera con esa disposición responsable, entonces practicarlo hasta que llegues a ver los resultados. Pero hay muchas evidencias. De hecho, el área de las neurociencias sobre la que más se están haciendo estudios actualmente es sobre mindfulness. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que el docente debe primero de practicar el mindfulness para luego aplicarlo a los estudiantes? Sí. ¿Por qué? Vamos a comenzar con el refrán popular que dice: nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, el mindfulness no escapa de eso. La única manera como una persona puede no transmitir, porque el mindfulness propiamente no es transmitible, porque es una experiencia muy particular, muy propia, muy única, muy adherida a lo que son las diferencias individuales, las particularidades de cada persona. Pero sí, la única manera de yo poder instruir a otra persona en mindfulness es cuando ya yo he tenido la oportunidad de vivenciar
sus beneficios, cuando ya yo he tenido que chocar de frente con los problemas para la comprensión, porque hay una serie de problemas, que eso ya es un estudio un poquito más profundo, hay una serie de problemas que son considerados los problemas para la comprensión del mindfulness, que solamente a través de la práctica, aún uno lo estudia en la teoría, uno no aterriza hasta que no lo ha practicado. Entonces, solamente cuando yo he tenido ese contacto con el mindfulness, cuando yo he visto esas dificultades que se presentan, cuando yo he visto que realmente da resultado, que me ha ayudado a superar áreas que yo quería superar, o sea, solamente. Y entonces es cuando yo estoy en la capacidad de poder ayudar a otros a que llegue ahí. Por eso es innegociable la necesidad de que el docente se instruya previamente antes de implementarlo. Aparte de que una mala práctica, también como ya hemos compartido en otras oportunidades, podría desencadenar problemas que, de no ser un psicólogo clínico que tenga las competencias para manejar, por lo menos dar los primeros auxilios psicológicos, entonces por eso es muy importante esa capacitación previa, y aún siendo capacitado, si no se tiene por lo menos 3 años de experiencia en la práctica, es recomendable la asistencia de un profesional que sí tenga ya el tiempo necesario en la práctica. Bueno, señores, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos con más de este interesante tema. Productos Vieras, belleza cosmética y cuidado personal. El cuidado de mi piel y mi cabello es gracias a Viera. Se lo recomienda la doctora Controversia. Estamos ubicados en la Marginal 30 de Mayo, número 28, Urbanización Miramar. Llámanos al 829-741-4035 y al 809-931-1739. Síguenos en las redes sociales como Viera Products. El vestuario de la doctora Controversia es gracias a Fran Alta Costura. Fran Alta Costura, diseñador de moda, patronista y experto en grading, chacabanas artesanales, telas, trajes, vestidos y mucho más. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, número 482. Puedes llamarnos al 809-350-7503. y al 809-536-2909. Fran Alta Costura, te esperamos. La doctora Amelia Ledesma Duval, especialista en ginecología estética y rejuvenecimiento vaginal, te espera para ofrecerte los servicios de tratamiento para incontinencia urinaria, menopausia, sequedad vaginal, labioplastia, tensado o estrechamiento vaginal. Visítanos en el segundo piso del Centro Médico Elohim o llámanos al 809-775-1784. Doctora Amelia Ledesma Duval, ginecología y estética a tu alcance. Bueno, señores, continuamos con este interesante tema, el mindfulness y la educación. Ahora yo quiero saber, Glenis, ¿de qué manera se aplica el mindfulness en el caso específico del miedo escénico, por ejemplo? Sí, ese es uno de los problemas principales que aún le toca ver. En educación hay muchos estudiantes, por ejemplo, que tienen una capacidad intelectual extraordinaria. Tienen un dominio de los contenidos que les toca presentar, exponer, tienen posiblemente hasta el tiempo suficiente para hacerlo. Sin embargo, a la hora de enfrentar a una audiencia se bloquean, se frisan y ni para atrás ni para adelante, se obnubilan, se nublan y nada que ver. Entonces, una de las estrategias que me ha tocado implementar justamente es eso. Yo les recomiendo mindfulness de una manera sutil. Les asigno tareas a las que yo les he denominado DEAP, un diario de experiencia de atención plena. Entonces el estudiante, a través de esa práctica, yo normalmente se lo recomiendo que lo hagan, no es que tiene que ser así, pero yo les recomiendo que lo hagan por lo menos 2 veces al día, una vez en la mañana, justo cuando se levanten, para que sea más fácil que se recuerden, que lo tengan pendiente justo al levantarme y justo al acostarme. Entonces, una vez te levantas, tú vas a prestar atención plenamente
a un estímulo que tú escojas. Yo te puedo recomendar que lo hagas con tu propia respiración porque siempre va a estar contigo, no vas a tener que salirla a buscar a ningún lado. Entonces tú te enfocas por lo menos un minuto desde que te levantas en tu respiración, no importa la postura corporal, pero preferiblemente que la espalda esté recta para favorecer la circulación y la oxigenación cerebral. Entonces tú vas a enfocarte ese minuto en tu respiración y le vas a agradecer por esa oportunidad que te estás dando de estar contigo durante ese minuto simplemente observando tu respiración. Entonces yo les insisto que eso es un ejemplo que les estoy dando, pero que pueden escoger cualquier otro estímulo, puede ser un estímulo externo, puede ser que se pongan a escuchar una música y que traten de sostener la atención sobre esa música durante ese minuto completito. Y que si se va la atención para otro lado, no juzguen, porque mindfulness implica no juzgar. Implica aceptar la experiencia tal cual es, ese estímulo, esa emoción, ese pensamiento, identificarlo, verlo, ver el transcurso o el tránsito, porque todo, absolutamente todo pasa. Que por eso es ese justamente uno de los principios del mindfulness. Lo que fue ya no me sirve porque fue, y lo que será tampoco me sirve porque no sé si será siquiera. Entonces es con lo que cuento ahora y le hago ese énfasis. Y del mismo modo, cuando te vayas a acostar, nueva vez, escoges ese estímulo de tu preferencia y le prestas atención pura, amable y sin juicio. Entonces tiene que hacerme una redacción de qué tal le fue con la experiencia, de cómo se sintió, de si les resultó fácil. Hay personas a las que les resulta facilísimo, lo hacen y dicen, ay, pero qué chulo, y me sentí muy relajada, sí. Pero hay otras que no. Hay otras que reaccionan de una manera distinta. A mí me ha tocado ver personas que me dicen, ay, pero que una comezón, como que si estuvieras rodeada de mosquitos, otro que le da mareo, otro que le da dolor de cabeza. Entonces, cada quien tiene su experiencia particular, sí. Pero en el caso del miedo escénico, esa estrategia me ha resultado muy, muy favorable. Se ha visto realmente que ya como que se comienza a desarrollar un poquito más la seguridad y ya haciendo uso de otras técnicas, no solo el mindfulness, pero de base mindfulness, se puede romper con ese problemita del miedo escénico que es muy común, es mucho más común de lo que se piensa, sí, en el ámbito educativo. Tanto en la escuela como en la universidad me ha tocado eso. Sí, por todos los lados. Háblame, Glenny, sobre mindfulness relacionado con aquel escaso rendimiento escolar. ¿Qué ocurre aquí? Sí, cuando hay bajo rendimiento escolar, eso puede deberse a, como todos los problemas psicológicos que son multicausales, a una gran diversidad de causas. Entre ellas puede ser que hayan problemas de atención, que es justamente una de las quejas más comunes del personal docente. Todos los lugares, desde finales de la década de los 90, yo vengo observando que es una queja común, es prácticamente de toda la población educativa, la falta de atención, y la falta de atención, lógicamente, desencadena en un escaso rendimiento académico. Entendido el rendimiento académico como esa calificación, esa puntuación que dice cuáles han sido los logros que ha tenido o ha dejado de tener el estudiante. Entonces, sí, el mindfulness también podría ayudar, como ya hemos visto, con la mejora del rendimiento escolar. En los casos de problemas psicoterapéuticos. ¿Cómo problemas psicoterapéuticos? Psicoterapéuticos, en esos casos, de esos tipos de problemas. Psicoafectivos, socioafectivos, sí, también es muy importante, porque una de las virtudes que tiene la práctica del mindfulness es justamente que ayuda con lo que es el autodescubrimiento. Muchas veces está el fenómeno de la autoestima baja, porque yo no me acepto, yo no me quiero, yo no me conozco. Entonces, el mindfulness también es una herramienta muy efectiva para eso. De hecho, es una de las bondades que más me gusta y que yo más aplaudo del mindfulness, que es como ese alimento de tu amor propio, es esa capacidad de tú estar contigo, de conocerte, en la medida en la que te conoces, y solo en esa medida tú puedes aceptarte y puedes valorarte. Uno no puede valorar lo que no conoce, ni puede amar tampoco lo que no conoce. Entonces, en esos problemas de índole afectivo, el mindfulness ayuda mucho a uno encontrarse consigo mismo y a llenar como ese vacío, esa carencia de afecto.
Además, ya es bien sabido también que uno recibe lo que proyecta. Entonces, si yo lo que estoy todo el tiempo con la cabeza para abajo, triste y decepcionada de mí misma, eso es lo que yo voy a recibir de los demás. O sea, esa misma retroalimentación es la que voy a tener. Los otros me van a querer en la medida en la que yo me quiera a mí misma. Entonces, también es una muy buena herramienta para esos casos de problemas afectivos, para controlar el estrés, para la ansiedad. Justamente por ahí fue por donde vino, por ahí fue por donde el doctor Jon Kabat-Zinn descubrió sus efectos, justamente tratando el estrés y la ansiedad. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes, Glenis, que se dan en la unidad? Justamente eso, viene mucho por que tienen miedo escénico o por problemas emocionales, sobre todo en educación secundaria, problemas emocionales porque ya con la revolución hormonal y demás, y la atracción de los compañeritos, y que si la mamá me permite o no tener una relación amorosa, entonces ese tipo de problemas son los más comunes. El mismo problema de concentración también llega un poquito mucho sobre eso. A la unidad de orientación y psicología. Hay muchos estudiantes que dicen, pero es que yo le dedico mucho tiempo. Y yo desde que llego a mi casa, y yo duro aquí el día entero, yo llego a mi casa y es estudiando, pero como que no logro concentrarme y leo y no termino de aterrizar. Entonces, la capacidad de concentración como una de las funciones cognitivas es afectada también directamente por la práctica consistente y sistemática del mindfulness. O sea, en la medida en la que yo sostengo esa práctica, favorezco considerablemente mi capacidad de concentración. Y no solo la de concentración, sino la de abstracción. Pues si me concentro y no extraigo el mensaje, no lo proceso, no lo analizo, no lo razono, entonces no sirve de mucho. Háblame sobre la aplicación del mindfulness en las unidades escolares y psicológicas. La aplicación. Sí, la aplicación viene un poquito por eso que ya yo mencionaba ahorita. Todos los tipos de problemas que llegan, no importa la línea de intervención, sea de índole familiar, de que haya que trabajar con los padres para que los padres tengan una comunicación un poco más cercana con los niños, para que haya un mayor nivel de comprensión, que es otra de las quejas más comunes también de los adolescentes, que se sienten incomprendidos. Entonces, dentro de la labor de la unidad de orientación y psicología, entonces acogemos esa solicitud o esa demanda del estudiante, convocamos a los padres, socializamos con los padres y tratamos de algún modo de trabajar lo que es esa psicoeducación con ellos para que haya un poquito más de armonía en cuanto a lo que es esa interrelación. Si es de otra de las líneas de intervención, por ejemplo, lo que es la participación estudiantil, también se motiva a los estudiantes para que, haciendo uso de las capacidades particulares de cada uno, de las competencias que tenga cada uno, sacar el máximo provecho, fomentar lo que es el liderazgo, que es algo que se trabaja mucho también desde la unidad de orientación y psicología con lo que son los consejos de curso. Es todo un programa amplísimo para fomentar justamente la democracia, la participación de todos los estudiantes, colaborando con el buen funcionamiento orgánico del centro educativo. Entonces, esa es una de las tareas clave de la unidad de orientación y psicología, trabajar con eso. Trabajamos también dentro de la misma línea de intervención de participación estudiantil, con lo que son los clubes escolares, también fomentando las capacidades particulares o las diferencias individuales. Cada uno escoge a partir de las competencias que entiende que tiene un club escolar en el que desarrolla o potencializa esa capacidad o esa competencia. Si es dentro de lo que es la línea de intervención de prevención de riesgos psicosociales, de hecho, había en la propuesta educativa para el nivel secundario anterior, había una hora de orientación educativa que estaba regulada de manera transitoria en la ordenanza 399, en la que se supone que el orientador pasaba, tipo maestro, a dar una asignatura por las aulas. Entonces, ya en la nueva ordenanza se hizo el cambio. Entonces ahora ya no es una hora, porque se consideró que
el contenido de esa hora de orientación educativa como que no era consistente con lo que se requería para que fuera propiamente una asignatura, sino que más bien entonces lo que se hace es que se colabora con el docente en lo que es el abordaje de temas de índole de prevención de riesgos psicosociales. Entonces ahí se trabajan temas relacionados, por ejemplo, con la educación de sexual integral. Se trabajan dentro de la misma prevención de riesgos psicosociales las infecciones de transmisión sexual o ITS, la prevención del embarazo en adolescentes, es esencialmente eso, también lo que es la orientación vocacional y lo que es el proyecto de vida, todos esos temas que son que encajan dentro de lo que son las líneas de intervención. Entonces se trabajan en eso que anteriormente, en la propuesta anterior, eran la hora de orientación educativa. Ahora son esos temas vinculados a lo que son las demandas más comunes de esa población, lo que demanda realmente esa población. Eso es lo que se aborda desde ahí. Aplicación en las aulas. Para que se aplique en las aulas es indispensable lo que ya habíamos dicho ahorita. Tiene que haber el docente encargado del aula de dirigir la práctica, haber sido entrenado previamente y haber tenido ya los resultados en su vida de manera particular. Entonces, a partir de ahí podría hacerse como se hace en muchos países, como yo decía ahorita, en Holanda, por ejemplo, se practican 10 minutos, creo que en España también, en Barcelona y para lugares más de España, se practica de manera rutinaria cada día 10 minutos antes de la clase. En algunos lugares, después de la clase, se practican esos 10 minutos ayudando a los estudiantes a mantener la calma, la serenidad, que todos esos problemas que vienen acarreando de la casa se disminuyan un poquito, se diluyan un poco, lograr esa paz, esa armonía, esa tranquilidad y en consecuencia alcanzar esa anhelada atención, concentración, ese anhelado cultivo de lo que son las habilidades cognitivas y las habilidades sociales, ayudándolos a ellos a que haya una mejor interacción, una mejor relación con sus compañeros, una mejor relación con sus maestros. Es lindísimo, es muchísimo lo que se puede lograr. Hay muchos programas, por ejemplo, hay un programa que es el más conocido y el que ha tenido más alcance geográfico, que se llama Escuelas Despiertas. Escuelas Despiertas es un programa justamente que promueve la implementación del mindfulness en las escuelas, que tuvo su origen en Francia con el doctor Thich Nhat Hanh, y luego entonces se ha propagado a través de una pupila que lo ha estado desarrollando en España, que se llama Pilar Aguilera. Entonces ellos a través de ese programa han logrado alcanzar muchísimas escuelas que ya lo tienen como si fuera parte del currículo, realmente la aplicación del mindfulness. Y es lindo, es muy lindo. Hay algunos eslogans que ellos tienen, como por ejemplo, los niños felices cambiarán el mundo, escuelas alegres, muchos eslogans muy motivadores. Para promover y que las demás escuelas se motiven a implementarlo y que vean los resultados favorables que les ha dejado a ellos. Desde tu punto de vista, como especialista en la materia, ¿cuál debe ser ese tiempo para la práctica? El tiempo para practicar mindfulness, aquí intervienen varios factores. El primero es el tiempo que yo llevo practicando. O sea, si yo comencé hoy, yo no puedo pretender venir y durar media hora plenamente en atención plena o mindfulness. Ese es uno de los factores que intervienen. Tiene que ver también las particularidades, como ya yo había dicho ahorita, el tema de las diferencias individuales. Depende de qué tiempo yo tenga la disposición de dedicar, de cuánto yo quiera dedicar. Hay personas que recomiendan 1 minuto, porque ya se ha hecho estudios en los que se ha corroborado que con 1 solo minuto, si se es consistente, se pueden ver los resultados. Yo soy un poquito más de establecer como lo que es lo progresivo, como yo comienzo con 1 minuto, luego lo voy incrementando hasta que me vaya sintiendo cómoda, pero cada quien lo selecciona como considera. También otro factor que yo le atribuiría a eso de la selección del tiempo para la práctica es el impacto que yo quiero lograr.
¿Qué es lo que yo estoy trabajando? Yo estoy tratando el dolor, yo estoy tratando una depresión, o yo estoy tratando simplemente el miedo escénico, como decíamos ahorita, o qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, el tiempo que le voy a dedicar a la práctica también va un poco, considero yo, eso es algo mío, eso no es todavía comprobado ni que está escrito, pero yo considero que tiene que ver con eso, con el impacto que yo quiero lograr, que yo busco con esa práctica. Si es solamente iniciarme en el hábito, yo estoy de acuerdo con 1 minuto basta. Siempre que yo sea consistente con ese minuto, que no lo haga un día sí, 10 no, sino que todos los días, a la hora o en el momento que yo decidí hacerlo, dedicar ese minuto para estar en atención plena, para experimentar lo que está pasando en el momento presente sin juzgar, en aceptación plena. Desde tu punto de vista, riesgos de la práctica del mindfulness. Yo considero que el único riesgo en la práctica del mindfulness es la falta de capacitación, o sea, la ignorancia, el desconocimiento. Yo considero que ese es el único riesgo. Fuera de ahí, si se está trabajando como los expertos han propuesto, como propuso el doctor Jon Kabat-Zinn en ese programa original, en el Mindfulness Based Stress Reduction, y teniendo los cuidados ya que hemos mencionado anteriormente, de que no practicarlo de inicio solo, sino recibir el entrenamiento adecuado por una persona que esté capacitada para darme ese tipo de entrenamiento, me parece que no implicaría ningún riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones desde tu punto de vista como especialista que eres sobre la adecuada forma de practicar, por ejemplo, el mindfulness en el aula? Recomendaciones principales. Bien, para practicar mindfulness en el aula, ya sabemos que el maestro fue entrenado, porque ya hablamos de eso, ¿verdad que sí? ¿Y si no está entrenado? Tiene que entrenarse primero. Tiene que entrenarse primero. Hasta que no se entrene, que no se ponga a inventar. Y que ya dilo de nuevo eso. Yo vi un tutorial en YouTube, ya yo sé cómo eso se hace, déjame hacerlo con mis estudiantes. No. Tú lo viste en YouTube un día en un contexto que no es el contexto áulico, y aún haya sido en el contexto áulico, esa persona que llevó a cabo esa práctica que probablemente tú pudiste ver en ese tutorial ya estaba capacitada, ya tiene posiblemente más de los 3 años reglamentarios en la práctica y está en la capacidad de enfrentar cualquier problema que pueda desencadenar la práctica inadecuada de uno de esos estudiantes. Entonces, ¿qué yo podría recomendar? Ya una vez el docente está capacitado, el uso de lo que es la creatividad. Otra de las características que tienen los programas de mindfulness es que son muy versátiles, se pueden adaptar a la realidad del contexto en el que se está trabajando. Si tú lo que tienes son unas sillas incómodas, tienes que tratar de o tirar los muchachos al piso, sea acostado, sea sentado, como sea, pero que la espalda esté recta. Ese es uno de los tips que hay que tomar en cuenta y por eso es que hay que recibir el entrenamiento. No es que tienes que estar en una posición estrictamente, porque mindfulness se practica de todas formas. Se practica fregando los trastes, se practica caminando, se practica haciendo el amor, se practica cocinando, corriendo. Pero ya cuando es la práctica formal, que es a la que nos estamos refiriendo dentro del contexto áulico, entonces es sumamente importante que la postura corporal, que las plantas de los pies estén tocando el piso y que la espalda esté recta. El tema de si cerrar los ojos o dejarlos abiertos es opcional. Hay algunos que les favorece cerrarlos, hay otros que les va mejor si los dejan abiertos. Yo podría dar unos cuantos tips, pero independientemente de lo que yo diga aquí, es innegociable el tema de que el docente tiene que capacitarse antes de llevar la práctica al aula. Y de inicio hacer prácticas lo más breves y sencillas posibles. Háblame un poquito de ese punto que dijiste que me llamó mucho la atención, haciendo el amor. Ay, sí, hay programas que son específicamente para motivar, para incrementar el romance, la chispa en la pareja y que están dedicados a eso. Yo todavía no estoy trabajando con eso, pero sí he leído de que hay el mindfulness haciendo el amor, mindfulness comiendo, mindfulness de todas formas. Dan unos cuantos tips. Vamos a ver a nivel general. Pero de mindfulness haciendo el amor.
en sentido general. En sentido general, bueno, lo primero es tener claro cuáles son las características del mindfulness. Ya comenzamos diciendo que es una cualidad de la mente que implica prestar atención a lo que está pasando en el instante presente, tal cual está pasando y sin pretender juzgarlo, sino aceptación plena con amabilidad. ¿Qué es lo que yo voy a atender? Sean los eventos privados o eventos externos. Eventos privados nos referimos, por ejemplo, a los pensamientos. No importa del tipo que sean los pensamientos, pueden ser tipo recuerdo, tipo idea, tipo preocupación. Prestarle atención a ese pensamiento, puedo rotularlo, pero no juzgarlo, ni tratar de evadirlo. Ay, ya estoy pensando, yo que me quería concentrar en la respiración y ya me fui para un pensamiento. Solamente observo ese pensamiento amablemente y vuelvo otra vez la atención a la respiración o al estímulo al que yo había decidido atender. Otra cosa que hay que tener pendiente a la hora de practicar mindfulness es, si es el mindfulness formal, sentado, tratar de evitar los movimientos, pero no es que si me muevo ya también me voy a decepcionar. No, observo, me moví, no hay problema, vuelvo y adopto la postura original que había decidido adoptar y a partir de ahí pues continuar con esa atención plena. El que quiera más, entonces que vaya a Itapia, ya le damos el entrenamiento completito. Háblame sobre la integración en lo que es el sistema educativo nacional. Ese es mi sueño, es uno de mis ideales. De hecho, he hecho la recomendación, valga la redundancia, en mis investigaciones de que se implemente. Para eso faltaría, qué sé yo, disposición, capacitación y seguimiento, y darle seguimiento a eso. Es sumamente importante que se integre. Hasta ahora yo he trabajado en 3 centros, pero que eso no es nada, es una muestra muy poco representativa de lo que es la población estudiantil dominicana. Y nada, yo desde aquí aprovecharía para hacerle la invitación a las entidades competentes para que hagan eso. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo yo visualizo que podría ser la propagación? De inicio, ya tenemos una estructura bien definida, una estructura orgánica bien definida, donde nos regimos, en este caso, Departamento de Orientación y Psicología, por lo que son los técnicos nacionales. Entonces, de inicio, una capacitación bien agresiva con los técnicos nacionales que tienen que ver con el área de orientación y psicología. Esos técnicos nacionales, a su vez, entonces capacitar o motivar a la capacitación a los técnicos regionales. Ya una vez que estén todos los técnicos regionales capacitados, entrenados para capacitar a los distritales y así descendiendo. Ya una vez que estén todos los técnicos distritales entrenados en la práctica de mindfulness, entonces estarían en la capacidad ellos a su vez de capacitar a los psicólogos y orientadores de las unidades de orientación y psicología. Y ya desde ahí se sabe, se deduce que los orientadores y psicólogos de la unidad de orientación y psicología entonces capacitarían al personal docente de cada centro, y ahí estaría ya el país entero aprovechando los beneficios de la práctica del mindfulness. Yo considero que esa sería una estrategia fenomenal, comenzar desde allá, desde arriba. Es mucho más fácil que se utilice esa metodología descendente, porque hay mucho más alcance, mucho más cobertura. O sea, un técnico nacional tiene alcance a los técnicos regionales, los regionales a los distritales y los distritales a lo de las escuelas o centros locales. Entonces, me parece que esa sería una muy buena forma. Hay que estudiar más, hay que indagar más, no dejarnos llevar por rumores, como ahorita comentábamos, de que si es una religión, de que si es un no, eso es algo científico. E insisto, la mayoría de las investigaciones recientes en neurociencias se están yendo por esa área del mindfulness. Entonces no es algo que se está improvisando, es algo que se viene viendo los resultados desde hace mucho tiempo. Exacto. Consejo final sobre este tema tan interesante. Y desde tu punto de vista, ¿por qué es importante el mindfulness? Sí, para mí es sumamente importante, yo creo que ya lo he dicho ya, pero es sumamente importante porque impacta la vida en todas sus dimensiones. O sea, no es solo
lo cognoscitivo o no es solo lo afectivo, o sea, es el desarrollo integral del ser humano, nos ayuda a ser mejores seres humanos, a entender que somos parte de una colectividad y a interactuar en sociedad de ese modo, no somos seres aislados. Entonces, en teoría se ha promovido mucho lo que es el desarrollo de los valores y qué mejor que la práctica de mindfulness para poder efectivamente trabajar con lo que son los valores humanos, el desarrollo de los valores humanos. Bueno, Glenny, como siempre, de verdad, sumamente agradecida por tantas informaciones que nos da. Yo quiero, por favor, que tú le des tus redes sociales, los números a los amigos para si necesitan alguna consulta tuya. Sí, les voy a dar el contacto del ITAP, Instituto Terapéutico de Atención Plena. El teléfono y WhatsApp es 849-651-4704. Estamos en Facebook como @itapdom y en Instagram también @itapdom, ITAPDOM de Dominicana, itapdom. Creo que por ahí ya me podrían contactar. Estamos a su disposición. Ojalá y sí se animen, se motiven a implementar en sus vidas lo que es la práctica del mindfulness. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan interesantes del mundo de la educación, de la psicología escolar, del mindfulness, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana tienen una cita con nosotros. Bye, cuídense mucho.